Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. La población musulmana en América Latina es extensa. La mayoría de los musulmanes latinoamericanos viven en grandes centros urbanos y han logrado construir importantes centros y mezquitas en muchas ciudades. Ser musulmán no es una nacionalidad, ni un idioma, ni tampoco una cultura. Va mucho más allá de todo eso, porque el Islam a muchos de nosotros nos involucra en diversos aspectos de la vida cotidiana en los que tenemos que mejorar, lo político, lo económico, lo cultural, también en cuanto a la salud. Ahora, si os parece, nos vamos a ir a Colombia para conocer la historia de nuestro primer protagonista. Mi nombre es Marlon Cantillo, mi nombre islámico es Ibrahim Hussein, tengo 34 años y 15 años de ser musulmán, soy de Barranquilla, costa norte de Colombia. Bueno, en estos 15 años han sido obviamente una carrera para mí el aprender del Islam. Inicialmente fue una curiosidad, fue algo que me atrajo, me llamó la atención. Luego ya después que llego al Islam empiezo a entender que mi vida mejora en muchos aspectos. Visité el Líbano, visité Siria, Jordania. Y ese contacto con el mundo islámico fue el que me empezó a dar un cambio como tal. Porque yo era un musulmán aprendiz, como igual lo soy todavía. Pero tenía mucha ignorancia en muchos aspectos. Cuando voy a un mundo que tiene Islam y me encuentro con muchos musulmanes y encuentro con gente que tiene sabiduría, empezaron a guiarme en algunos aspectos de la vida que fueron importantes. Desde allí ya mi visión del Islam no era la de un simple musulmán que practicaba, hacía sus oraciones y ya, sino que tenía también ganas de difundirlo. Visité la República Islámica de Irán por primera vez hace unos 4 o 5 años, no me recuerdo, y empecé a tener más formación académica en el tema islámico. Como ya tengo más formación, también tengo guías, tengo algunas personas que tienen obviamente más conocimiento y sabiduría en el asunto islámico, entonces ya me siento más preparado para difundir porque no lo hago desde mi propia opinión, sino desde una directriz que es muy clara y confiable. Y empezamos a difundir y luego con un grupo de amigos y hermanos empezamos a ver la necesidad de crear un sitio para los colombianos que quieran aprender del Islam y para los musulmanes y para todo el mundo. Y hoy tenemos una comunidad y una escuela y muchos de los muchachos, algunos irán o estudiarán en la República Islámica de Irán en el Seminario Islámico de Qom. Nuestro propósito en el futuro es que tengamos unos jóvenes religiosos que ellos mismos se encarguen de las comunidades islámicas en Colombia.
decir, hablar y aplicar lo que decimos. Eso sí es nuestra lucha en contra de la mala difusión que se le hace al Islam en Occidente. De hecho, oficinas del gobierno no entienden que es un musulmán, cuál es su relación con los países islámicos, no saben la diferencia entre un árabe, entre un persa, entre un afgano, entre un malayo, y todos son musulmanes. Entonces, la ignorancia es el problema de todo esto. Si hay un medio de comunicación con intenciones de dañar y un público, un televidente ignorante, pues obviamente lo cree. Y piensan que los musulmanes es eso que deben tenerle, a quien deben tenerle miedo, es aquel que es un terrorista, que cuando ve a una persona con algo de barba, referencian a un tal Bin Laden. Cuando ven a una mujer cubierta, entonces esa pobre señora está sumisa, está oprimida, deje que suelte su cabello, deje que se ponga minifalda, cosas así. Ser musulmán no es una nacionalidad, ser musulmán no es un idioma, ser musulmán no es una cultura, ser musulmán es mucho más allá que eso. Porque el Islam para nosotros nos encierra en muchos aspectos que en la vida cotidiana tenemos que manejar, lo social, lo político, la salud, la religión, el comercio, todo. Entonces, el musulmán es aquel que optó por una forma de vida que está regulada bajo el concepto divino, el concepto de Dios a través del Corán. Y ese libro que se llama el Corán no contradice los libros anteriores revelados por Dios, como la Torá de los hermanos judíos o la Biblia de los cristianos. No tenemos ninguna diferencia. Hay en la forma, en la interpretación de algunos conceptos. ¿El musulmán quién es? El que perfeccionó su fe, el que perfeccionó su relación con Dios. Yo antes era cristiano y hoy que soy musulmán siento que he llegado a un nivel más amplio, más alto de la adoración al mismo Dios que antes adoraba. No adoraba a otro diferente. Queremos difundir el Islam con la palabra y con el comportamiento, ambos. Yo creo que eso es lo que se puede tener como un buen referente. Y es lo que nos enseñó nuestro profeta y nuestros sabios. No solo el discurso, sino la actitud pesa más que el discurso. Entonces esa es nuestra expectativa en el país, la verdad. Ser felices, vivir en este país que nos pertenece y que el Islam sea para el resto de los demás un ejemplo a seguir. Y que podamos convivir en armonía y en paz con el resto, respetándonos y que nos respeten. El Islam responde a todos los problemas que afectan a la humanidad. Nos anima a ser más generosos y nos pide amar al prójimo, llenándonos de amor y tranquilidad y convirtiéndonos en personas más tolerantes. Ahora, si os parece, nos vamos a Costa Rica para conocer la siguiente historia. Mi nombre es Farah Solano, tengo 19 años y estudio Derecho y soy tica musulmana conversa. Desde un principio siempre mi familia ha sido católica o cristiana. Me crié en un hogar que fue estrictamente católico. Todos los sábados o domingos a misa, primeras comuniones y bautizos. Por lo general uno cuando está pequeño tiende a seguir esos patrones que le ponen a uno los papás de que si no va a misa va al infierno, de que si no recibe la hostia también. Y entonces esas cosas que uno, tal vez por chiquitillo, uno va como teniendo ese temor, ¿verdad? De que si no lo hago, y sí, pero cuando uno va creciendo, conforme uno va creciendo, uno va viendo y va como despertando. Mi abuelo, el papá de mi papá, era palestino. Entonces, conforme yo iba pensando en eso, o sea, conforme yo me iba generando, como que yo sentía que la sangre llamaba. Todo eso me llevó a buscar a mis raíces. Entonces empecé, por medio de comunicación de Facebook, empecé a buscar a gente de Palestina, de Arabia Saudita, a preguntarles sobre qué es el Islam, cómo son ellos. Aunque en mi familia, de parte de mi papá, muchas tradiciones árabes todavía se llevan así, como a cabo, pero no es religioso, sino ya es como por tradición.
Entonces yo me fui creando como una identidad. Y bueno, mis amigos de allá, de los países islámicos, me ayudaron mucho. Me dijeron, trate de conseguir una mezquita en Costa Rica, trate de conseguirla. Yo decía, no, jamás, aquí somos un país cristiano, aquí no va a haber, entonces sería tontera buscarlo. Pero igual ellos siguieron insistiendo, hasta que por fin yo me metí en Google y la busqué y ahí se apareció Mezquita de Omar. Llegué a la mezquita con mi papá, eran los sábados de 4 a 6, que dieron clases de Corán y clases para la gente nueva en el Islam. Y desde el momento que yo oí la recitación del Corán, leer el Corán para mí me movió el corazón. Simplemente yo dije, esto es para mí, yo aquí me voy a quedar. Y desde ese momento, gracias a Dios, no he faltado a esas clases. Porque aunque uno sea un musulmán desde nacimiento o hace un mes, hace poco, uno siempre tiene que buscar la manera de aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Y desde ahí fui yendo como 6, 7 meses y quise hacerle el testimonio, lo que es la shahada, ¿verdad? Pero había una oposición con mi familia, porque mi familia, ¿verdad?, era otra religión. Y mi mamá me decía, usted es una creyente en Cristo, ellos no creen en Cristo. Y entonces yo le decía, mami, pero es que yo no creo en eso. Yo pude haber nacido en eso, pero yo no creo en eso. Entonces, cuando yo le decía a mi papá, ya me quiero convertir, no, todavía no, porque esto, pero yo quiero. Entonces llegué al momento de que después de 6 o 7 meses, gracias a Dios me convertí. Y bueno, así es como lo conocí. El Islam lo que trata de hacer es poner en paz su corazón. ¿Por qué poner en paz? Porque a veces nosotros cuando estábamos perdidos, nosotros sentíamos con ganas de pelear, porque no sé a dónde voy a ir. Pero cuando uno tiene a Dios en el corazón, ya usted tiene todo. Usted no tiene por qué andar sufriendo por nadie, no justifico las injusticias, ¿verdad? Sino que, ay, me rompieron el corazón, voy a llorar todo el día, o ser malo con los papás, porque Dios nos llena de ese amor, de esa claridad, de esa comprensión y esa tranquilidad. Es un camino duro y más dentro de la familia, porque es donde más lo van a tentar a uno, donde más le van a decir, no haga esto. ¿Y por qué además en la familia? Porque usted ha vivido 20, 25 años con su familia y ya esas costumbres están muy arraigadas a usted. Y si yo hago lo contrario, estaría traicionándome a mí misma, estaría traicionando mis creencias y he estado traicionando a lo que yo he querido ser o lo que yo he querido demostrarle al mundo que es bueno. Uno aprende a que Dios no necesita de uno, sino que uno necesita de Dios en todo lo que uno haga. Ser sumiso a Dios es lo más grande y lo más lindo que hay. Entonces, por cierta parte es muy lindo y por otra parte también es muy duro. El Islam simplemente es una forma de vida que usted sigue y gracias a Dios soy musulmán. Sí. El Islam no es una religión llena de rituales superfluos, reglas y regulaciones inflexibles, aunque nos pueda parecer así si olvidamos cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. Fuimos creados para adorar a Dios, nada más ni nada menos. Sin embargo, Dios, en toda su infinita misericordia y sabiduría, no nos abandona en este mundo lleno de pruebas. Yo a la edad de 20 estaba buscando algo en la vida mía que me hacía sentir más cómodo, que me hacía sentir más, tenía la paz, estaba buscando paz en la vida, estaba buscando la tranquilidad. Y así que me metí en diferentes grupos buscando la paz, pero no la conseguí. Entonces empecé a estudiar al Islam. Y después de un año más o menos, yo me fijé que esto es lo que yo quería, porque encontré lo que estaba buscando, que era la paz, era la tranquilidad, me sentí mejor como un ser humano, me sentí como estaba haciendo la conexión con el Señor, con Dios, de una manera que yo en el pasado no la había encontrado.
Y así que tan pronto que yo la encontré, yo sabía que esto es lo que yo estaba buscando toda la vida mía, y cuando la conseguí, la apoyé y me quedé con ella. Ya eso ya fue casi 45 años ya que han pasado, y yo creo que eso es lo mejor que me ha sucedido en la vida mía, además de tener la familia. Eso es lo mejor que me ha sucedido a mí. Gracias a Dios, Él me dirigió al Islam y yo empecé a estudiar. Y no fue algo que sucedió sobre noche, no. Yo pasé un tiempo estudiando, leyendo libros, hablando con diferentes gente, fijándome, viendo la manera que ellos se comportaban. Vi unos musulmanes que yo conocía, la manera en que ellos se comportaban, la manera que trataban a la familia. Y no es que la religión que tenía en el pasado, no es que no era bueno, pero para mí no estaba trabajando. Pero yo, gracias a Dios, me encontré con estos amigos míos que me enseñaron y me dieron la dirección. Yo no tomo, aunque yo no tomaba mucho cuando era joven, pero ya hace 45 años que no he tomado ni una vasito o nada de alcohol, porque yo sé que eso no es bueno. Nunca he fumado. Yo le voy a decir que gracias a Dios los cambios que han ocurrido en la vida mía, la gran mayoría han sido cambios que me han mejorado. El regalo más grande que yo he obtenido siendo miembro de la religión islámica es la paz que yo tengo y la relación que yo tengo con Dios. Y además de eso, yo conozco quién soy yo y yo sé por qué estoy aquí. El ser humano siempre hace la pregunta, ¿por qué estoy aquí? La mayoría del tiempo no saben porque nadie se lo ha dicho. Pero cuando yo empecé a estudiar el Islam, yo me enteré que la razón por la cual el ser humano está aquí es para servir al Señor Dios. Y lo servimos para ser. Lo hacemos sirviendo el ser humano. Y eso, yo creo que ese es el mejor regalo que el Islam me ha dado a mí, que yo sé quién soy yo y yo sé por qué estoy aquí. Cuando la persona sabe quién él es o quién es ella, esa persona entonces tiene la oportunidad de vivir la mejor vida que es posible. La familia mía, mi padre mío al principio, cuando yo le dije que yo iba a ser musulmán, nunca me voy a olvidar lo que el papá mío me dijo. Él me dijo, si usted crea que haciendo este cambio en su vida le hará un hombre mejor, usted va a ser un hombre mejor que lo que es ahora mismo, entonces usted tiene el apoyo mío. Y él siempre me lo ha dado. Y la mamá mía también, igualmente. Yo tengo un hermano que él viene detrás de mí, de diferencia un año. Los padres míos tenían seis hijos, 4 varones, 2 hembras. Y el hermano mío que viene detrás de mí él es musulmán. Él se cambió, revertó después de mí. Y también lo mismo con él. Nuestra familia nos han apoyado, siempre nos han soportado, siempre nos han incluido. Aunque una hermana mía, ella está encargada de una iglesia. Pero siempre cuando nos vinimos, como la familia debería ser. Aunque estamos en religiones diferentes, todavía tenemos que mantener las relaciones con la familia. Y esa gente que dice que no saben lo que están hablando. En consecuencia, para el creyente la adoración es su forma de vida. Orar en momentos específicos nos recuerda para qué estamos aquí y nos ayuda a mantener nuestros pensamientos y nuestros actos lejos del pecado, teniendo siempre presente a Dios. Nuestra última historia nos lleva a Brasil, donde Sergio nos cuenta cómo tuvo que superar retos cuando se convirtió al Islam. Meu nome é Sérgio,
islamicamente chamado Hussein. Mi nombre es Sergio, pero en el islamismo soy Hussein. Yo adherí al islamismo pese a haber nacido en la fe evangélica. Después de un cierto tiempo, cuando tenía 24 años de edad, comencé a estudiar el Islam, pero lo hacía escondido de mi familia. Minha família toda evangélica, nasci evangélico. Mi familia cuando vio aquello fue contraria, pero aún así pasé a dedicarme al estudio y la comprensión de la fe islámica. Cuando comencé a leer, descubrí lo maravilloso que eran esas palabras que estaban ahí en el libro sagrado. Con la profundización del estudio, quedé cada vez más fascinado. Yo vivía en el interior y, como dije, mi familia toda era evangélica y estuvieron contra mi decisión por el simple motivo, según decían, que no podía quebrar, a su juicio, la tradición religiosa de la familia que era cristiana. Me deu curiosidade e eu comecei a estudar. Yo aprendí sobre el Islam con mucho esfuerzo, porque fui a estudiar lejos ya que no tenía internet en mi casa. Hoy, gracias a Dios, tenemos todo a disposición para que las personas puedan informarse sobre el Islam. Antes no era así. Faz 12 anos, graças a Deus, que eu sou muçulmano. Después de convertirme al islamismo, tuve algunos cambios, como en la alimentación, que confieso al inicio fue con una pequeña dificultad, pero luego me adapté, especialmente por tratarse de una elección de vida, y más que esto, de una religión. Soy feliz por ser musulmán. Não conhecia muito bem o Islã. Como era una religión que yo no conocía bien, ni sabía cuál era el significado del Islam, porque solamente veía los periódicos y la televisión, como las noticias eran muy confusas, resolví estudiar y entender de lo que se trataba. Mi primera acción fue comprar un Alcorán. Eu não tinha muita informação sobre o Islã. Mi problema mayor era no tener más información sobre el Islam, ya que no era fácil acceder a ella. Por eso hice contacto por teléfono con una mezquita. Hace 12 años que, gracias a Dios, soy musulmán. Después de mi reconocimiento a través de la charrada, el sheikh fue a mi casa y de esta forma acepté el Islam. Comecei a trabalhar com abate halal. También debo decir que luego me fui a trabajar en el abate halal, junto con los doctores, los sheikhs, exportando carne para Irán. Hoy vivo muy unido con la comunidad islámica, por eso me mudé del interior del estado para la ciudad de San Paulo. De esta manera, estudio cada vez más el Islam y conozco más la fe que abracé. As religiões que eu conheço, nenhuma delas coloca a cabeça no chão e reza como os muçulmanos. El Alcorán dice que las personas deben postrarse, que tienen que colocar la cabeza en el suelo. En otras religiones que conozco, en ninguna de ellas se coloca la cabeza en el suelo o se reza como nosotros los musulmanes. Eso me llamó mucho la atención. Existem muitas passagens que falam que eles prostravam e colocavam a cabeça no chão. Existen trechos en el que se explica que en el pasado todos se postraban y colocaban la cabeza en el suelo como un acto de humillación. Comecei a ler. Islamismo son profundos y explicativos. Fui estudando e logo eu me reverti. Yo sigo fielmente las enseñanzas del Islam desde que me convertí para poder adorar a Dios en forma plena, porque su poder es infinito en la sabiduría y en la bondad. Él es nuestro creador, y en uno de los momentos en que tenemos que reverenciar a Dios es cuando generalmente paramos de agradecer por todo lo que tenemos, incluso nuestro bien mayor que es nuestra vida. Nosotros tenemos el deber y la obligación de agradecer a Dios en todo lo que nos da. Porque Mucha gente piensa que el musulmán es diferente, pero nosotros somos personas comunes, nada de anormal. Tenemos una vida normal. Sin embargo, tenemos que conquistar la bendición con las oraciones a nuestro Dios, y eso depende de cada uno. La fe es el motor de todo. Por eso deberíamos creer y obedecer las leyes del Alcorán. eu acabei aceitando o Islã. Yo conozco varias religiones, pero fue en el Islam donde encontré la explicación más lógica de la vida. Debo decir que lamentablemente muchas personas piensan que los musulmanes son solo los árabes. No se imaginan que el Islam es una religión universal.
religión con la mayor tasa de crecimiento demográfico y en la actualidad hay alrededor de 1.000 millones de musulmanes esparcidos por todo el mundo. Una parte de estos musulmanes residen en los países latinoamericanos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Antes de marcharnos, os quiero recordar que para cualquier crítica o sugerencia se pueden dirigir hacia nosotros a través de nuestro correo electrónico programas@hispantv.com y nuestra página de Facebook. Os esperamos. Muchas gracias y hasta luego.